Ahora cuando el español entra en el restaurante es que la cosa se pone buena, pero yo me siento incapaz de seguir solo viendo todo esto y he pedido la ayuda de Armando de Armas, que es un escritor y analista político. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, un honor para mí. ¿Qué te parece lo que has visto hasta ahora? Bueno, es parte del absurdo de la realidad cubana. Es decir, alguien decía que el comunismo no era más que la vía más larga y tortuosa para llegar al capitalismo, y parece que por ahí vamos, ¿no? que es cierto por completo, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco más, sí, claro, para profundizar en esto. En el país donde se supone, como tú decías, que se estableció la dictadura del proletariado o los obreros, he sabido, no están gobernando nada, perdieron todos sus derechos. Por eso, cuando el neoempresario cubano, este que estamos viendo, se hace el gracioso y le ofrece trabajo al españolito, no se imagina que las cosas se le iban a complicar, porque en Cuba un trabajo así lo aceptas o lo aceptas, y en el capitalismo están acostumbrados a negociar salarios. Vean qué divertido y qué trágico a la vez. Si tú vivieras en Cuba, me hubiera gustado mucho para tenerte aquí de relaciones públicas en el restaurante. Hombre, pero esto podemos hablarlo. ¿Qué horario tendría? Pues te trabajarías aquí de 8 horas en adelante, todas las que quisieras. ¿Pero me pagarías las horas extras? Claro. ¿Ah, sí? Claro. Si me dices que sí, pues bueno, se te abre un permiso de trabajo y pagas tu seguridad social y ahí empieza todo. Y si ¿Pero la seguridad social me la pagas tú o me la tengo que pagar yo? No, la pagas tú. Ah, la pago yo. Vale, o sea, yo soy como un autónomo más. Ahí ya. ¿Y si te cansas de mí y me echas? ¿Me tienes que pagar una indemnización? Ya, yo creo que... Pero bueno, no hemos pensado nunca en eso. 45. Me has querido contratar, pero todavía no me has hablado del sueldo. ¿Qué me pagarías? La misma cantidad para que puedas vivir aquí como puedas vivir en España. Dime una cifra para que nos pongamos de acuerdo, Juan Carlos. Yo pienso que 1.000 pesos para empezar. 1.000 pesos en dólares, ¿cuánto es? Pudieran ser $40. ¿$40 al mes? Sí, para empezar. Con $40 usted quiere vivir, que le alcanza para comer, para vivir, para pagar la luz, y le queda para coger el taxi, y le sobran. No, como en España con $40. Es que así, porque vivirías como en España, te alcanza para el taxi, ¿no? Pero aquí hay una realidad que me gustaría compartir contigo, que es la de que el obrero cubano ha perdido todos sus derechos, ¿no? No tiene derecho realmente a negociar salarios, incluso con todos estos cambios no tiene derecho a una compensación social, te la tienes que pagar tú mismo, no tiene, si te votan, pues la verdad que no tienes un tribunal imparcial al que acudir. Este es el reino del proletariado. Mira, el comunismo no es más que una gran tragicomedia. Entonces, se le llama dictadura del proletariado, cuando en realidad es la dictadura para el proletariado. Sí, a las otras clases las eliminan. Sí, la burguesía, las otras clases, la clase media, o la exilian o la fusilan, y entonces... Convierten a todo el mundo en obrero. En obrero. Entonces, hay una clase... Subordinado. Subordinada, una clase subordinada a la clase dirigente, que no es más que... No se puede comparar ni con el feudalismo, porque en el feudalismo había varios señores feudales. El siervo de la gleba... Y le reclamaban al rey, y había... Entonces, este es un faraón, en este caso Fidel Castro, ahora Raúl, con su clase sacerdotal, en este caso partidista, con una gran masa esclava, que son los proletarios. O sea, una dictadura para el proletario, o los proletariados. Sin embargo, en América Latina y en la propia España hay todavía una creencia de que hay derechos sociales, de que el capitalismo salvaje iría... Fíjate como dijo ese mismo cubano al principio, ¿no? Sobre el McDonald's, ojalá no haya un McDonald's, ¿no? Todavía el capitalismo sigue siendo el coco, ¿no? Pero que es aquel personaje mítico e invisible con que nos asustaban de niños, ¿no? Ajá. Sí, mira, el problema es que eso que te acabo de contar y que tú conoces muy bien, se pone además en base o sostenido por una gran maquinaria propagandística que, bueno, nuestro amigo Carlos Alberto Montaner habló del perfecto idiota latinoamericano, escribió un libro, pero es el perfecto idiota internacional, que se cree ese cuento, qué sé yo, por un problema de un poco de envidia, un poco de idealismo,
Y entonces y lo terrible no es que se lo crean en España ni que se lo crean en Estados Unidos, que no conocen la realidad de eso. Lo terrible es que gente dentro de Cuba se crean el cuento y que le tengan miedo al oro todavía. A mí me resulta difícil creer que de verdad alguien se cree. Yo siempre he tenido esa teoría. Alguien se puede creer un sistema que está negado permanentemente por la evidencia. La evidencia, en la que si la vives, es que no tienes agua, que no tienes luz, que no tienes alimento, que no tienes transporte, que no tienes derechos, que no tienes libertades. La evidencia está ahí, no hay que ser un sabio. Yo cada vez que a mí alguien en Cuba, cuando vivía allá, me hacía una defensa del sistema, no me lo creía. Y hay gente que me dice que sí, que hay personas suficientemente tontas o suficientemente malas como para creer en eso. Yo creo que la primera contrarrevolucionaria es la realidad. Es decir, más fácil puede un estudiante norteamericano creer en... Porque a veces se dan tesis marxistas en las universidades de acá, creer en eso porque no puede constatar con la realidad, que es la verdadera contrarrevolucionaria. Pero fíjate, yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente, como acabas de mencionar, idiota y suficientemente mala para quererse el cuento. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, porque no es solo miedo, yo no creo que sea solo el miedo, es importante, ¿no? Y determina muchas cosas. Pero pues, yo con gente de mi familia he tenido discusiones, es decir, de tú a tú, sin que haya nadie oyendo, y yo tengo ¿Y te defienden el sistema? Sí, son idiotas. ¿Puede ser falta de información también? ¿Información sobre las otras opciones? ¿O sobre las opciones? Yo no sé, pero yo tengo una prima, por ejemplo, que es la que estoy pensando ahora, la pobre. Te estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando todavía el muro de Berlín no había caído. Y entonces yo le decía, mira, prima, ponte a pensar, ¿quiénes son los que brincan el muro de Berlín? ¿Los alemanes orientales o los occidentales? Son los orientales. ¿Quiénes son los que se van en balsa? ¿Los norteamericanos hacia Cuba o los cubanos hacia Estados Unidos? Es simple. Esa es otra evidencia, ¿no? No hay que ser muy inteligente. Y tú sabes que una de las panaceas que vendió el socialismo es que había terminado con la incertidumbre. A lo mejor por ahí triunfaron. Es decir, a todo el mundo se le garantizaba un trabajito, un sueldecito, un techito, y se reducía a cero el desempleo. Pero ahora los cubanos han terminado deseando, añorando la incertidumbre. Todo un planteamiento filosófico. Han enterrado a Carlos Marx y han resucitado a Adam Smith. Miren para allá. ¿Cómo lleváis eso de arriesgarse? Porque montar un negocio es un riesgo. Bueno, con toda la felicidad que da la incertidumbre, porque la incertidumbre da felicidad. Hombre, tú tenías un trabajo fijo en la universidad, tenías la vida resuelta, si hubieses querido. Pero hubiera sido muy aburrido si me hubiera quedado ahí haciendo lo mismo. ¿Crees que Cuba debería haber permitido antes el negocio privado? Yo creo que sí. Si se espera recoger frutos de esto, también se hubieran recogido los frutos ya. La incertidumbre da felicidad. Este hombre resumió a Milton Friedman en una frase. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque han atemorizado tanto al cubano con cuidado, porque allá puedes perder el trabajo, tienes que trabajar demasiado, hay incertidumbre. Asombra la frase. Sí, yo creo que la palabra es esa, es asombro y bueno, yo creo que, oye, la gente tendrá, yo creo que poco a poco y a golpe llegar a esas conclusiones. Ahí hay dos dedos de frente en lo que está diciendo. Claro, no, ahí hay todo, ahí está todo. Una filosofía que en definitiva, oye, lo bueno que tiene la libertad es que un día tú puedes estar con una mano delante y otra detrás y a lo mejor al otro te ganas la loto o te llama un amigo y te dice tengo un trabajo para ti. El problema de Cuba... El otro es aburrido, dice él. Muy aburrido y además sí es inseguro. Porque hay que verlo... Es una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Los documentales que se han pasado en este mismo canal de personas viviendo en apartamentos allá en La Habana Vieja, que se están cayendo llenos de excrementos. Esa es la seguridad. Qué peor incertidumbre que esa. Exacto. Mira esto qué interesante. Ahora el españolito, no digo españolito para disminuirlo, todo lo contrario, me encanta el trabajo que está haciendo, trata de ser imparcial y le advierte sobre los males del capitalismo y la defensa del cubano también ha sido sencilla pero eficaz. Miren. ¿Sois conscientes que el capitalismo tampoco es la panacea? No, yo sí estoy consciente que no es la panacea. El capitalismo hay en muchos países donde ha provocado muchísimas desigualdades. Pero
todos los sistemas sociales, todos los proyectos y todas las personas tenemos cosas buenas y malas. Lo importante es dónde meter la vara. Otra frase. Lo importante es dónde meter la vara. ¿Dónde pescar, no? ¿Dónde? Sí, ajá, que hay esto de una teoría filosófica también, claro, la de o te pongo la vara con el pez ya, que sería el socialismo, o te doy la vara para que tú pesques 1 o 100. Lo que pueda. Lo que puedas, ¿no? Es una diferencia. El hombre está claro, Y es alentador, ¿no? Es alentador que a pesar del régimen, porque no nos llamemos a engaño, estos no son más que reformitas para continuar con el mismo sistema de explotación, para un poco tener a la gente contenta y bueno, que resuelvan su problema y tenerlo en eso. Pero ojo, la gente se da cuenta. Y acuérdate que en los 80, Fidel Castro hizo unas reformas muchísimo más amplias que esta. Eran no se llamaban palabras, eran los guajiros aquellos que vendían en la plaza, se vendían toda una serie de artículos, cooperativas que se... Los agros, los famosos agros. Bueno, se hizo la operación esa a Adoquín, donde metieron presos a... bandidos de Río Frío, a los campesinos y a los artesanos. A los artesanos, a los pobres trabajadores, que son campesinos y enero artesanos. Del 82 le llamaban bandidos de Río Frío. Pero eso fue porque... Pitirre en el alambre le llamaron a la operación, me acuerdo. Hubo varias operaciones. Entonces yo creo que el problema es que se dieron cuenta que la gente se dio cuenta además que un campesino, así con su pequeño agro, una yunta de buey y un arado, producía más que toda una maquinaria estatal que era totalmente ineficiente. Y que los guajiros pusieron en la mesa de los cubanos carne de puerco, que hace años que no se veía, el anón, mis hijos, que no sabían lo que era el anón, por cierto, que está cantado en Espejos de Paciencia, hablando de espejos, de Silvestre Balboa, como una de las frutas que adornan la campiña cubana, y estaba perdida de los campos de Cuba, porque sencillamente el sistema estatal no se da el lujo de producir esas pequeñeces. Y mis hijos conocieron el anón gracias a los guajiros. Bueno, la literatura la conocí yo, ellos no. Ahora te invito a ver al español que hace otra cosa inesperada para este empresario. Quiere hablar con sus obreros y se encuentra con un fisioterapeuta o rehabilitador, como él se califica, convertido en feliz cocinero. El diálogo vale la pena. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, trabajo en el lunch, preparar las carnes que se van a comer tanto fuera como dentro del... ¿Y dónde trabajabas tú antes? Trabajaba antes, era rehabilitador. Oye, ¿y fue muy duro adaptarte a un trabajo en la empresa privada, viniendo como venías de la empresa pública? ¿Sí? ¿Por qué? Difícil, porque no tenía experiencia ninguna acá y además porque amaba lo que hacía. Fue muy duro dejar de hacer algo que para lo que me había preparado durante años y años y años, que se me daba muy fácil, muy sencillo para hacer algo de lo que no tenía ninguna experiencia. ¿Y por qué hiciste ese cambio? Necesidad de conquistar un sueño, ¿no? ¿Qué sueño? Una vida mejor, comodidades. ¿Ganar más dinero? Claro. ¿Por cuánto has multiplicado tu sueldo? 4 veces, 5 veces. ¿Por 4 o 5 veces? ¿Y trabajas muchas más horas? Sí. Trabajo un promedio de 16 horas, 14 horas. Antes no, antes trabajaba 7 horas. ¿Y estás satisfecho con eso? Sí, cómo no. A pesar de ahora tener menos tiempo libre. Claro, he conseguido muchas de las cosas que me había propuesto conseguir, ¿no? ¿Tú crees que el trabajador que siempre ha trabajado en lo público está preparado para dar el salto que tú has dado? No lo creo. ¿Por qué? No lo creo. Porque es una dinámica totalmente diferente, es una concepción del mundo totalmente diferente. El sector privado exige más respeto del consumidor, de la persona que viene a ti, que el sector público. Eso es malo para un país que tiene tantos trabajadores públicos, supongo. Claro, es malo cuando es la norma. Bueno, ahí tienes al futuro proletariado y al futuro empresariado de la Cuba capitalista que en algún momento llegará. Y eso lo que tú dices es esperanzador, en cierto modo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, aquí hay dos aspectos que ver. Uno es el sistema comunista que trata de cambiar sin cambiar, como la famosa novela del Gato Pardo, y la realidad que se les impone. Es decir, cuando tú abres una brecha de libertad es muy difícil que tú puedas regresar. Es decir, está lo que el gobierno quiere, para decirlo más popularmente, lo que piensa el borracho, que es el pueblo,
lo que mide el bodeguero. Son dos cosas. Y yo creo que eventualmente ellos de eso no pueden recuperarse. No hay ninguna voluntad de cambio en la cúpula castrista, pero la realidad, que decíamos ahorita que era contrarrevolucionaria, se va a terminar imponiendo. Yo no veo otra... No sé cuánto durará, qué tiempo, si la gente, ojo, se la puede también adelantar, porque al principio vi allí a un cubano, a un cuenta propista, como les llaman. Ha sido golpeado ahora mismo, Que ha sido golpeado y gritando lo que tiene que gritar. Vamos a hablar de eso en cuanto regresemos y tratar de llegar a una conclusión, porque esas imágenes forman parte de toda esta cobertura que queremos hacer sobre la verdad de las reformas. Regresamos en solo segundos y quédese con nosotros, por favor. Tú mencionaste a nuestro amigo Carlos Alberto Montaner, ya para tratar de concluir, y él dijo algo que de alguna manera resume toda esta llamada reforma. Dice que quieren hacer un socialismo sin subsidios, sin libreta, y un capitalismo sin libertad empresarial. Una locura total. ¿Qué cosa es esto? ¿A dónde? La pregunta que se hace al español, ¿a dónde va? ¿A dónde van estas reformas? ¿A dónde van? Yo creo que, mira, a ninguna parte. Como te decía ahorita, eso no va a ninguna parte. Eso solo va a alguna parte en la medida en que la gente vaya tomando por su cuenta el convencimiento de que tienen que reclamar sus derechos, de que tienen el derecho de tener su empresa, reclamarlo, como está ocurriendo. Claro, esto es un germen, no hay por qué ser muy entusiasta con esto, pero las reformas del gobierno no van a ninguna parte, no se pueden hacer, no puede adelantarse, digamos, te ponen unos límites que son realmente leoninos, los paladares que pueden tener un número de sillas, puedes comprar 2 casas, pero no puedes comprar 3, en fin, que son eso. Así no se puede llegar a ninguna parte. Bueno, nos vamos a otra breve pausa comercial. Cuando regresemos le quiero hablar un poco del video de los cuentapropistas que han sido agredidos y que voy a ir presentando a partir de mañana, y también de lo que tendremos luego en Noticias al Cierre. Quédese con nosotros.